Bueno, hola, buenos días. A los que estáis conectados ya, son las 10 menos cuarto, las 9:46, 8:46 en Canarias. Como siempre, vamos a empezar puntuales a las 10, de algo se llama 10 de GN. Así que bueno, todavía quedan 14 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a esperar que se vaya conectando más gente y volvemos a la conexión, ¿de acuerdo? De momento, espero que estéis viendo la pantalla que pone los 10 de GN. Si alguien me puede decir si me escucha bien y si veis la pantalla, pues os lo agradecería para verificar que todo está funcionando. Tenéis que ver los 10 de GN, abril. Sabéis que tenéis en el panel de control. Muchas gracias, Eduard. Se ve y se oye perfectamente. Muchísimas gracias. A los que estáis conectados, aunque lo voy a decir según se vaya conectando gente de vuelta, tenéis en el panel de control de esta plataforma un símbolo de interrogación donde podéis poner vuestras preguntas. Como son solo 10 minutos, hoy voy a estar un poquito más, quizá a lo mejor estoy 12 o 13. Sí que os pido que, bueno, las preguntas, si las hay, yo las contestaré al final. No voy a interrumpir la mini charla porque si no, no me da tiempo a terminarla en 10 minutos. Sabéis que en 10 minutos, pues lógicamente no da tiempo a mucho. La idea no es profundizar. Como veis en pantalla, hoy quiero dar unos leves pantallazos sobre las logoaudiometrías. Buenos días, Antonia, ¿cómo estás? Y nada, deciros que por supuesto, si alguien quiere profundizar, pues sería otro curso u otra charla o algo más específico. Hoy simplemente es un pantallazo sobre algo que os quiero contar porque, bueno, pues creo que es muy importante a la hora de las adaptaciones el asunto de las audiometrías verbales. Vamos a ir un poquito más con ello dentro de 12 minutos, ¿de acuerdo? De momento voy a cerrar mi pantalla, voy a cerrar mi micrófono. Recordaros que estáis todos con micrófonos y cámaras cerradas por defecto. Así que nada, pues nos vemos dentro de un ratito. Hasta ahora.
Bueno, hola de nuevo a todos los que estáis conectados. Quedan 5 minutos para los 10 de GN de este mes de abril, día 10 de abril, donde teóricamente deberíamos de estar 10 minutos, pero quizá voy a estar 13. Depende de cómo se me dé. Deciros que, bueno, empezaremos puntuales. Como siempre, tenéis vuestras cámaras y vuestros micrófonos cerrados. Y si alguno me hacéis alguna pregunta en el panel de control que tenéis para hacer preguntas, yo las contestaré al final, porque si interrumpo la charla para 10 minutos que tengo, pues lógicamente no me daría tiempo a contar lo que quiero contaros. Como veis en pantalla, hoy vamos a hablar de logometrías, ahora os cuento. Deciros que lógicamente no voy a poder profundizar, porque en 10 minutos no es el objetivo, no se puede. Pero sí daros dos pinceladas que yo creo que son muy importantes a la hora de bueno, pues de hacer las adaptaciones, ¿verdad? Vamos a esperar 4 minutos para empezar a las 10 en punto hora peninsular, para empezar a las 9 en punto en Canarias y bueno, pues os pido que permanezcáis en línea, todos los que estáis conectados ya. Vamos a esperar que conecte alguien más, que siempre hay alguna persona que a última hora se conecta. Así que bueno, pues empezamos en 3 minutos contando a partir de ahora. Estoy con vosotros en un instante. Bueno, pues como digo, quedan 2 minutos y medio para los 10 de GN de este mes de abril. Para empezar a las 9 en punto en Canarias, las 10 a la hora peninsular, deberíamos llamarlo también los 9 de GN para aquellos que están en Canarias, suerte ellos. Y bueno, pues vamos a esperar que se conecten más personas, están en ello, tengo gente en la espera. Vamos a esperar que conecten. Como os decía, vamos a estar aproximadamente 10-13 minutos aprox. Y bueno, pues empezamos ahora. Os recuerdo que tenéis vuestras cámaras y vuestros micrófonos cerrados para que no entre ruido de vuestros centros auditivos o allá donde os encontréis. Y pues para que aquellas personas que se acaban de levantar o que no se han peinado, que tienen los pelos así de loco, pues que no los veamos en pantalla, que puede ser un poco embarazoso. Deciros como siempre que esta sesión va a quedar grabada, de manera que cuando la grabación esté lista yo os pasaré como siempre el enlace por si quisierais visualizar la grabación en diferido, ¿de acuerdo? Vamos a esperar ya 1 minuto y medio y comenzamos. Como os he ido diciendo también a los que habéis ido conectando previamente, las preguntas que podáis tener, que me hagáis en el panel de control, sabéis que tenéis un símbolo de interrogación para hacer preguntas, yo las contestaré al final, porque en 10 minutos, si corto para contestar preguntas, no me daría tiempo a contestarlas, por supuesto, o a decir todo lo que yo os quiero contar hoy. Buenos días, Manuel, que me estás poniendo en el panel de preguntas en privado. Buenos días, Miguel Ángel, y a todos los que estáis conectados. Por supuesto, os doy las gracias porque un día más, un día 10, en este caso del mes de abril, pues estéis ahí al otro lado esperando a escuchar lo que yo os quiero contar. Por supuesto, lo que os voy a contar va a ser de muy poca profundidad, va a ser simplemente dos pinceladas, pero que creo que son muy importantes a la hora de hacer adaptaciones. Veis en pantalla que hoy os voy a hablar de logodiometrías. Vamos a esperar medio minuto y comenzamos. Siguen entrando más personas. Bueno, ahora sí. Buenos días, son las 10 de la mañana, hora peninsular, las 9 en Canarias. Bienvenidos a los 10 de GN de este mes de abril y muchas gracias por conectar una vez más con GN. Como veis, hoy vamos a hablar brevemente de las logodiometrías, de la importancia que tienen, apenas unas pinceladas para entender lo importante que es hacer una audiometría verbal antes de realizar cualquier adaptación. Bien,
Voy a mostraros parte de la información que en el próximo webinar del día 23 de este mes vamos a mostrar también, en lo que son algunas pruebas o algunos casos prácticos, pero creo que es muy importante tener en cuenta el flujo de adaptación que deberíamos de utilizar a la hora de adaptar a cualquier persona. Por supuesto, una anamnesis detallada y una otoscopia es clave. No todo el mundo hace la impedencimetría, sería importante hacerla, lo pongo en amarillo, pues que quizá no es probablemente lo más importante, aunque siempre aporta. Por supuesto, a una audiometría tonal, la audiometría verbal lo pongo en rojo porque es de lo que vamos a hablar hoy, de lo que creo que todo el mundo no debería saltar, pero hay quien lo hace. Por supuesto, la selección de audífonos, la adaptación de audífonos con los programas de adaptación y verificación posterior en REM. Yo pongo en amarillo también el análisis del audífono en un analizador. Yo creo que es interesante para que cuando los audífonos los dejáis adaptados sepáis cómo van, sobre todo cara a una posterior queja del usuario de que el audífono no funciona igual, verificar que es real. Y, por supuesto, hacer reajustes de seguimiento y, tras esos reajustes, volver a analizar los audífonos y verificar en REM. Hoy os pongo en rojo lo de la audiometría tonal porque creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Antes de empezar, sí que creo que es importante tener en cuenta la diferencia entre los decibelios que vosotros medís HL en el audiómetro a la hora de hacer una audiometría tonal y los decibelios de la logoaudiometría. No son exactamente los mismos. No es lo mismo un decibelio HL del audiómetro a la hora de hacer la tonal que la intensidad que os va a mostrar a la hora de hacer la verbal. Si cogiéramos, por ejemplo, la frecuencia de 1000 hercios de la verbal, el audiómetro os va a dar un factor de corrección. Normalmente suelen ser en torno a 12,5 decibelios adicionales a los decibelios HL de tono en la verbal. ¿Qué significa? Que la intensidad que vais a mostrar en la audiometría verbal es una intensidad superior. Hay veces que vais a ver que apenas el usuario empieza a escuchar en la tonal, ya nos empieza a responder bien hasta el 50% de las palabras en la verbal. Y uno puede decir, ¿cómo es posible? Si apenas empieza a escuchar, ya a esa intensidad me está acertando el 50% de las palabras. Pues es básicamente porque la intensidad que derivan los audiómetros en la verbal tienen factores de corrección al alza. Eso tenedlo en cuenta porque es muy importante verificar después a la hora de hacer la adaptación. Luego es muy interesante ver qué expectativas de audiometrías verbales vamos a tener en función de audiogramas tonales. Por ejemplo, os pongo en pantalla en el oído derecho una audiometría donde los graves se oyen relativamente bien y hay una caída en agudos. Lógicamente, cuando la persona empieza a escuchar graves, ya puede empezar a acertar algunas palabras, pocas, y va a ir acertando cada vez más. En función se va intensificando la señal. Cabe esperar en caídas de agudos de este tipo que las verbales sean más alargadas, como más tumbadas. Sin embargo, en las audiometrías que son más lineales, cabe esperar que la logo sea muy vertical, porque apenas empiezan a escuchar, pues obviamente empiezan a también entender y a la misma, por poca intensidad que damos, ya estamos avanzando mucho en el campo de audición de estas personas. Entonces, es interesante ver también en las verbales cómo nos van a salir para entender también las tonales. Y, por supuesto, es clave saber hasta dónde escucha una persona y hasta dónde entiende y si el entendimiento aporta reclutamiento. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, en este audiograma que yo os pongo en un caso 1, vemos que en el oído izquierdo, pues la persona no llega a entender el 100% de las palabras. Nosotros recibimos muchas preguntas de cómo puedo hacer en el programa de adaptación, cómo puedo intensificar la señal para que esta persona entienda más. Y cuando preguntamos cómo te ha dado la logo, muchas veces no han hecho la logodiometría. Es importantísimo, clave, hacer la logo para fijar las expectativas de entendimiento que puede tener esta persona. Lógicamente, ante una logo que en este caso, por ejemplo, llega al 70%, no se puede esperar que llegue al 100% cuando vamos a amplificar más. Tenemos que fijar las expectativas y que la persona, que el usuario, sepa el máximo de entendimiento que puede tener con la mejor adaptación que podamos hacer.
En este caso yo os pongo un caso real que precisamente uno de nuestros clientes nos ha pasado, donde vemos dos audiogramas tonales neurosensoriales con un campo de audición muy estrecho y donde vemos que el nivel de entendimiento es alto, sin embargo, tiene un reclutamiento muy importante. Esto es clave entender. ¿Por qué? Porque si nosotros nos pasamos de intensidad a la hora de adaptar los audífonos, podemos entrar en la zona de reclutamiento, donde cuanto más intensidad damos, menos entienden las personas. Os voy a poner un caso, ¿vale?, en el que este reclutamiento puede ser muy, muy importante. Es el típico caso donde las personas nos dicen, no entiendo cuando me hablan, y nosotros tenemos que hacer preguntas, porque aparte de la logo, que nos va a fijar unas expectativas, tenemos que hacer preguntas para verificar si este problema de entendimiento es habitual en cualquier entorno o es un problema en entornos ruidosos donde probablemente tengamos que tirar de otras herramientas. Yo os voy a poner este caso. Por ejemplo, la persona entiende mal en entornos normales, tranquilos, ¿vale? Es decir, no está afectado por el ruido, tenemos que valorar la logoaudiometría y fijar las expectativas. Es decir, no es un problema de ruido que me está enmascarando la conversación, es un problema de logos. Este es el caso en cuestión que os estoy poniendo. Dos audiogramas neurosensoriales donde los campos de audición son muy cortos. Entonces, a esta persona le cuesta entender, llega a máximos bastante interesantes, vemos que en el oído izquierdo me está llegando a entender prácticamente el 90% de las palabras y el 80% el izquierdo, pero vemos que en intensidades superiores a 80 decibelios en audiómetro empieza a tener reclutamiento. Es muy habitual que las personas que no han hecho logo, cuando esta persona dice que no entiende, las frecuencias conversacionales en las intensidades conversacionales tendan a intensificarlas. Yo sugiero ver también la visualización en salida y veamos que esas frecuencias y tonos conversacionales probablemente nos estamos pasando de intensidad y estamos entrando en intensidades donde la persona ya tiene reclutamiento. Ojo, porque si intensificamos esa señal, pues estamos entrando a zonas de reclutamiento. De ahí es tan importante hacer las logos. Tenemos que tener muy claro que no siempre vale intensificar la amplificación. ¿De acuerdo? Otra cosa es jugar con los compresores. Sabéis que compresores más rápidos mejoran la inteligibilidad si la persona no tiene problemas cognitivos, y compresores más lentos pueden empeorar la inteligibilidad en aquellos casos donde los campos dinámicos sean muy estrechos. Otra cosa es que nos digan que no entienden, pero porque están en entornos de conversaciones de grupo, entornos ruidosos. Aquí probablemente sí tengamos que hacer uso de los sistemas direccionales. Ya no es solo un tema de logoaudiometría, sino que también podemos jugar con los entornos y los sistemas direccionales que van a aportar localización sonora y me van a filtrar ciertos ruidos que vienen de ciertos ángulos. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, de la direccionalidad total de ReSound, o podríamos hablar de la crosslink de Belton, y jugar también con los reductores de ruido para poder reducir ese nivel de ruido que está enmascarando la conversación. En definitiva, es muy importante que hagáis logoaudiometrías siempre. Es clave fijar expectativas. Y en el caso de que la persona, repito, tenga reclutamiento, por supuesto, tener claro no intensificar demasiado la señal para no llegar a esas zonas, donde entonces va a entender todavía menos. ¿De acuerdo? Entonces ya digo que en el caso de que sea ruido, como veis en pantalla, podemos jugar con los sistemas direccionales, con las constantes de tiempo, es decir, la velocidad del compresor, y así, por supuesto, mejoraríamos en esos ambientes ruidosos la comprensión. Bien, y dicho esto, hemos llegado ya a esos 10 minutos. Sé que ha sido muy, muy, muy rápido, pero son 2-3 pinceladas donde sí quería mostraros que es muy importante no solo hacer las logoaudiometrías, sino entenderlas, valorarlas y tenerlas en cuenta para fijar esas expectativas de los usuarios. Bueno, son las 10:10, sin más, si tenéis alguna cuestión. Me decía Chari que no se me oye. ¿Me habéis escuchado? ¿Me podéis decir si se me oye o estoy hablando yo solo? Perdonadme porque es que no está
Ah, sí se oye, vale, Manuel, muchas gracias. Entonces era un problema de los altavoces de Xavi. Muchas gracias. Bueno, pues si tenéis alguna preguntita, este es el momento. De verdad, clave saber entender las audiometrías verbales, hacerlas bien, por supuesto, hacerlas, que duda cabe, y valorar no intensificar más la señal allá donde la persona tenga reclutamiento, porque entonces empeoraremos las cosas. Nos preguntan si por qué hay logos que reclutan a veces, dos veces. Bueno, pues también pueden ser percepciones, daos cuenta que las logometrías las estamos haciendo en cabina y puede ser que por algún motivo la persona haya entendido menos a la intensidad, pero haya sido una cuestión también de atención. Nos preguntan de Eduard, cuando en la logo el paciente llega al 95% de acierto, si el paciente nos dice que sigue sin entender con los audífonos, ¿qué podemos hacer? En este caso es muy importante hacer también verificación de logometrías antes y después, es decir, antes de los audífonos y después con una adaptación. Lógicamente, cuando lleguemos a un máximo entendimiento es lo máximo que vamos a poder dar. También, como decía, jugad con las amplificaciones, jugad con las características digitales que tienen los audífonos, como son los sistemas direccionales, a ver si con eso podemos mejorar también la adaptación. ¿Vale? Eduardo nos dice si existen logos en diferentes idiomas. Efectivamente, perdón, sabéis que hay listas de palabras que están homologadas y verificadas y, lógicamente, las listas de palabras son diferentes en los diferentes idiomas. Inclusive, hay listas de palabras que se utilizan de forma diferente en Latinoamérica, también en español. Entonces, pues sí, hay logodiometrías que se hacen en diferentes idiomas utilizando logos diferentes. Incluso los resultados también son distintos y los factores de corrección que pueden utilizar los audiómetros también son distintos. Bueno, pues sin más, son las 10:12 en la península, 9:12 Canarias. Os deseo que tengáis una jornada excelente. Ya estamos a las puertas del fin de semana con la Expo Audio aquí también. Os animo a que os paséis por Madrid y nos visitéis en el stand que vamos a tener en Expo Audio. Y sin más, pues que tengáis una feliz jornada y nos vemos en el próximo 10 de GN. Hasta luego.